Hola, un saludo a todos. Entre más se investiga la realidad política colombiana, rechazando las versiones que el sistema promueve entre la población, más se va haciendo claro que en este país absolutamente nada es lo que parece. Una muestra de ello es el caso del señor Gustavo Petro, un político que se muestra ante la ciudadanía como el hombre que está dispuesto a enfrentarse a los poderosos para defender al pueblo. Pero la verdad es que cuando repasamos su carrera política, encontramos cómo ésta ha sido apoyada por grandes poderes, abriendo caminos que jamás estarían disponibles para un ciudadano del común. Gustavo Petro construyó su larga carrera política contando con recursos excepcionales que sin duda no estarían al alcance de cualquier ciudadano colombiano desvinculado de la élite. Se le concedió el privilegio de participar de la redacción nada menos que de la Constitución del país, a donde pudo llegar sobre los hombros de un poderoso grupo armado y bien financiado, con capacidad para ejecutar increíbles acciones militares tipo comando en entornos urbanos. Pero no solo estas capacidades del M-19 sorprenden, sino también su cercanía con ciertos círculos de la oligarquía bogotana, al punto que esta guerrilla disponía de publicidad en los medios de comunicación de la oligarquía. Aún así, al colombiano del común se le hizo creer que esta guerrilla luchaba contra los poderosos. Curiosamente, Gustavo Petro no tuvo necesidad de combatir ni arriesgarse y logró de este modo beneficiarse del proceso de paz y consiguió el privilegio de sentarse en la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando su vinculación con esta agrupación criminal pudo pasarle factura, no tuvo que preocuparse ni mover un dedo, pues la élite se encargaría rápidamente de redactar las leyes necesarias para allanarle el panorama jurídico. Por si no fuera suficiente, sería posicionado como diplomático colombiano en Bélgica, cubil de la izquierda europea, en donde sin duda terminaría de capacitarse ideológicamente y establecería importantes nexos para luego regresar al país y seguir construyendo sobre estos cimientos su carrera política. Una vez en Colombia, llegaría al Senado de la República de la mano de otro miembro del M-19 que para esa época contaba con una mayor popularidad y que también había sido apalancado por la élite, la cual lo había enviado a Canadá con estudios pagos. Nos referimos al señor Navarro Wolf. Fue entonces en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien ya había beneficiado a Petro en el pasado, que empezó su camino a consolidarse como el más importante líder de la izquierda colombiana. Esto por medio de la firme oposición al gobierno, pero sobre todo por sus denuncias contra el paramilitarismo, el cual fue creado por la élite para, entre otras cosas, legitimar el discurso de la izquierda, permitiéndole justificar y romantizar sus propios crímenes pasados. Entonces sería gracias a los paramilitares que la izquierda, y sobre todo Gustavo Petro, comenzarían a consolidarse como una seria opción política, particularmente para las nuevas generaciones. Es aquí cuando la élite comienza, de entre todos los líderes de la izquierda, a distinguir más especialmente a Gustavo Petro. El multimillonario y financista internacional George Soros, en compañía de su socio el banquero colombo-judío Jaime Gilinski, estaba envuelto por esa época en una disputa con el grupo empresarial antioqueño, GEA, por la venta de unas acciones de Bancolombia. Ya los primeros rounds de esta disputa habían resultado favorables principalmente al GEA. Entonces, la familia Gilinski, por intermedio de su abogado Alex Bernot, encargaría al senador Gustavo Petro de adelantar una serie de debates alrededor de este asunto con el GEA, aumentando así la presión sobre el grupo empresarial antioqueño. Esto caería como anillo al dedo a la carrera política de Petro porque le permitía seguirse mostrando como el senador que se atrevía a enfrentarse a los grupos empresariales más poderosos del país,
cuando en realidad lo que hacía era defender los intereses de Gilinski y Soros, representantes de la élite financiera nacional e internacional. Y seguiría así, aumentando su capital político, pues este pleito con el GEA conectaba además con casos de paramilitarismo en Antioquia. En la batalla jurídica y política que se desató alrededor de todo esto, el fiscal Luis Camilo Osorio llegó a señalar como sucios los métodos de la familia Gilinski en este caso. Además, denunció falsas acusaciones provenientes de Gilinski, Gustavo Petro y Human Rights Watch, organización fuertemente conectada con George Soros y que desde los 90 se había dedicado a atacar al ejército siguiendo el guión trazado por el Inter-American Dialogue, tal como lo explicamos en el video, la traición a los ejércitos de Hispanoamérica. De hecho, el fiscal Osorio llegaría a afirmar que las continuas y falsas acusaciones de Human Rights Watch tenían por objeto que la comunidad internacional cortara los apoyos que brindaban a Colombia para la lucha contra el narcoterrorismo. También afirmó la existencia de un nexo entre Gustavo Petro y ciertos investigadores al interior de la fiscalía para montar una fiscalía paralela. El caso es que, con la ayuda de Gustavo Petro, el último round del conflicto entre Gilinski y el GEA se resolvió a favor de Gilinski y George Soros, quienes se veían beneficiados con una suma de 43.200 millones de pesos. Desde entonces se estrecharían los vínculos entre Petro y los poderosos banqueros Gilinski y Soros. Estos vínculos se mantendrían activos por intermedio del abogado de Gilinski, el señor Alex Bernot, quien desde entonces se contaría entre los hombres de confianza de Petro, y durante su periodo como alcalde de Bogotá fue considerado por muchos como el hombre que le hablaba al oído, siendo las oficinas del propio Bernot la primera sede de la campaña de Gustavo Petro. Una vez en la alcaldía, Petro se dedicaría fielmente a implementar la nefasta agenda que el multimillonario Soros venía impulsando ya en otras partes del mundo. De hecho, la mayor parte de la propuesta que hoy Petro impulsa bajo el nombre de Colombia Humana no es más que la implementación de la agenda de el poderoso Soros en Colombia, detrás de la cual se ocultan los intereses de la élite, pero que se presentan a la población con el barniz de ideas vanguardistas y humanitarias. La promoción de la agenda LGTBI y la agenda del aborto, ambos puntos claves dentro de los planes del multimillonario, encontraron su espacio en la alcaldía de Gustavo Petro. Por supuesto, presentadas al ciudadano como la visión del propio Petro, evitando explicar a las personas la estrategia de control que se esconde detrás de estas políticas. Quizás lo más notable de la gestión sovista de Petro en Bogotá sea la implementación del proyecto CAMAT, que consistía en la creación de unidades móviles que llevarían servicios de salud a los habitantes de la calle, pero cuyo punto notable era que proporcionaba medios a esos habitantes para que siguieran consumiendo drogas en forma más saludable. Aquí, el proyecto CAMAT conectaría con la organización Open Society de George Soros, la cual respaldó desde Estados Unidos con varios millones la compra de jeringuillas que serían entregadas a los drogadictos. Todo esto se presentó a la ciudadanía como un nuevo enfoque al problema de las drogas, pero la verdadera finalidad era avanzar en el proyecto de narcotización de la sociedad. En otro video profundizaremos acerca de esto, pero entre tanto les recomendamos ver nuestro video Droga en Colombia, pasado, presente y futuro. El programa CAMAT sería apoyado también por un informe del Transnational Institute, otra organización que también era financiada por George Soros. En tal informe se cuenta incluso cómo Gustavo Petro pidió y obtuvo autorización del presidente Santos para proporcionar drogas a los habitantes de la calle dentro de los CAMAT, como si fuera parte de su tratamiento. Lo cual no es de extrañar, pues Juan Manuel Santos también estaba comprometido con otra organización de Soros que trabajaba para lograr la narcotización de la sociedad, la Global Commission on Drugs Policy.
Podemos apreciar aquí, una vez más, los increíbles recursos de George Soros, quien por medio de el presidente del país, el alcalde de la capital y varias organizaciones independientes, logra imponer su agenda en una ciudad como Bogotá. En el propósito de lograr la legalización total de las drogas y el consiguiente negocio megamillonario, el proyecto Kamat sin duda se convertirá en un antecedente importante para sustentar la legalización en un futuro. A partir de entonces, el poder de Petro se empezó a sentir cada vez más en Colombia. Cuando fue destituido de su cargo como alcalde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dudaría en ordenar su restitución. A pesar de sus continuas quejas de que el sistema bancario le ponía trabas a sus créditos para sus campañas presidenciales, la verdad es que los bancos de la familia Gilinski, ya sea Bancolombia o la Banca Sudameris, siempre le concedieron fácilmente todos los créditos necesarios. Y hablando de campañas presidenciales, ya desde el 2010, Petro daba muestras más claras de su conexión con la élite. El propio senador Robledo, líder del partido de Petro en ese entonces, mostraba su inconformismo por los acuerdos secretos entre Petro y Santos, el hombre de los Rockefeller, que recordemos que por ese entonces se presentaba como el enemigo número uno de las guerrillas y hombre de confianza de Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, sacó un resultado, y sacó el resultado y le respaldamos el resultado y no fue víctima, digamos, de ningún maltrato por parte del pueblo. Lamentablemente, a los pocos días de haber ganado Juan Manuel Santos la presidencia, él va a la Casa de Nariño y hace un acuerdo con Santos. Y después pretende que la Dirección Nacional del Pueblo, nosotros, lo nombremos presidente del partido para desarrollar el acuerdo con Santos. Esto sucedió el 2 de agosto del 2010 y hay documentos de sobra para demostrar lo que estamos mencionando. Esto marcaría la ruptura de Petro con su partido, el Polo Democrático, pues sus compañeros no podían entender que Petro hiciera acuerdos con la extrema derecha. En 2014, Petro mostraría su apoyo incondicional a la candidatura de Santos, ahora sí, con la excusa de apoyar los acuerdos de paz. En 2018, cuando Petro perdió la competencia por la presidencia, Santos ya había gestionado en el Congreso una curul que él ocuparía sin haber competido en las elecciones al Senado. En 2019, cuando Santos somete a Colombia a la coerción de las élites internacionales por medio de la OCDE, nuevamente reina el desconcierto entre la izquierda, pues Gustavo Petro defendió incondicionalmente este nefasto paso que compromete aún más la soberanía del país frente a los poderes foráneos. A finales de 2019, en medio de los graves disturbios presentados en varias ciudades durante las marchas y protestas impulsadas por la izquierda, el senador Petro invitaba abiertamente en redes sociales a violar el toque de queda impuesto por las autoridades. Nadie le pediría jamás cuentas por esta grave acción. Pero el apoyo de Petro a la OCDE no sería el último de sus descarados apoyos a las élites. Mientras toda la izquierda de Colombia criticaba el decreto 444 con el que el presidente Duque apalancaba con importantes recursos a los bancos antes que a la ciudadanía frente a la pandemia, Petro una vez más sacaba la cara por las élites y olvidando momentáneamente sus diferencias con el gobierno Duque, respaldó el decreto. Luego, en plena vigencia de la cuarentena en Colombia, aunque todos estábamos encerrados y los vuelos nacionales e internacionales estaban cancelados, el señor Petro viajaría sin problemas a Cuba. Unas semanas después, cuando aún no se habían abierto los aeropuertos, el gobierno de Colombia se desvivió por enviarle un avión exclusivo para traerlo de regreso junto a 100 médicos cubanos. Es tal el poder que ha llegado a alcanzar el señor Petro que en esta misma semana acusó en redes sociales al gobierno de ordenar masacres contra ciudadanos inocentes. Y esta acción, que en cualquier país llevaría a un político a enfrentar consecuencias judiciales en caso de no tener pruebas, en Colombia en cambio no causó ningún efecto y el señor Petro continúa haciendo todo tipo de acusaciones gravísimas
sin presentar evidencia alguna, con la tranquilidad propia del que sabe que nadie va a tomar medidas en su contra. Aunque a Alex Bernot lo metieron preso por el proceso conocido como caso Hyundai, los amigos de Petro ahora están más fuertes que nunca. Compraron la mayor parte de la revista Semana e instalaron el primer banco totalmente virtual del país, el Lulo Bank. Y así, hoy como en sus inicios, todos los factores favorables se van acomodando alrededor de Gustavo Petro. Todo un largo camino en el que todas las fuerzas del sistema, tanto legales como ilegales, tanto las públicas como las privadas, tanto las nacionales como las internacionales, se mueven a conveniencia de este hombre. Desde grupos armados ilegales hasta grandes multimillonarios internacionales, todas las fuerzas están enfocadas en allanarle el camino, seguramente para que siga sirviendo como instrumento de las élites e implementando sus proyectos, tal como lo hizo en la Constitución del 91, para beneficio de las élites, o como lo hizo durante su alcaldía, implementando la agenda de George Soros, o con su apoyo a los intereses financieros de la familia Gilinski, o con su apoyo incondicional a Juan Manuel Santos, o con su respaldo a la OCDE, o con su apoyo al decreto 444. Petro sigue imparable su camino sacando adelante los intereses de la élite, mientras ésta a su vez lo va impulsando cada vez más arriba. Lo curioso es que ante los colombianos se presenta como el hombre antisistema, como el defensor del pueblo que se opondrá a los intereses egoístas de los poderosos. Y millones de colombianos le creen. Buen día.